Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, iniciar este lunes con mucha información de todo orden, con la presencia de mis compañeros Guamacín Rodríguez, Rafael García Villegas, también hola a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues es un gusto arrancar en una nueva semana. Tenemos para ustedes, antes de la información, un mural que tiene que ver con algo que compartiremos aquí en Noticias 22. Ya, muy pronto, ahí tienen las imágenes que tiene Pidia Carrillo. Exacto, una gran actriz. Mira, ahí está con Ulises Guzmán. Ajá, el Alucardo. El Alucardo, el famoso Alucardo. Ahí está también con personajes de diversas películas en las que ha participado. Está en Xochimilco, ¿verdad? Sí, bueno, en Tláhuac, sí. pues. Bueno, algunas fotografías de Elpidia Carrillo, quien es una actriz que nació en Michoacán y que ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria, toda su vida en los Estados Unidos con un enorme éxito. Ustedes seguramente la vieron en una película de los años 80 con Arnold Schwarzenegger, de Predador. Predator. La primera. La primera, ahí bueno, se hizo muy conocida, sin embargo, ya había trabajado antes con grandes directores como Oliver Stone, con el cual hizo una película en torno a la migración. Así que bueno, pues vamos a platicar con ella aquí en vivo. Mañana va a estar aquí con nosotros, así que no se pierdan Noticias 22. Muy buenas noches, mis queridos amigos del auditorio. Y vamos a arrancar con cosas que tienen que ver con la literatura y la Academia Mexicana de la Lengua, que recibe a un nuevo integrante. Estamos a prácticamente 24 horas de que asuma esta silla. Vamos a ver de quién se trata. Creador de poesía y de narrativa, pero formado en Derecho y Administración, Jorge Ruiz Dueñas será el nuevo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Seré el noveno ocupante de la silla 13, que además me honra enormemente y que me vincula mucho con algunos de los personajes que estuvieron antes. Es curioso, don Manuel Orozco Iberra fue el primero de la silla 13 y a mí me conmueve un poco esas señales un poco también de carácter extraño que tiene el destino. Orozco Iberra fue el director del Archivo General de la Nación. 150 años después, yo fui director del Archivo General de la Nación. Pero claro, hay personajes en términos de la literatura muy especiales. Don Enrique González Martínez, humorista y primer postmodernista, importantísimo en el caso de la literatura mexicana. La presencia también de Martín Luis Guzmán, la novela de la Revolución Mexicana. Ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1992 y también del Javier Villaurrutia en 1997, además de una larga carrera en la docencia, le ha permitido a Jorge Ruiz Dueñas una visión plural que celebra en comunión con la institución que ahora le acoge. No es una academia gremial, es una academia que está abierta a las artes y a las ciencias en sus diversas expresiones, claro, alrededor del lenguaje, pero no está orientada estrictamente como pueden ser las academias que cuya temática está alrededor de una disciplina o de una sola formación. Un importante poeta español será el tema del discurso de ingreso de Ruiz Dueñas a la Academia Mexicana de la Lengua, creador con el que a edad muy temprana tuvo contacto y al cual acompañó durante sus últimos minutos. Mi discurso de ingreso tiene que ver con León Felipe. Fue mi primer mentor a los 20 años. A mí me correspondió ayudar a los 22 en su muerte al escultor Víctor Tarapote a sacar su mascarilla. Fue mi primer contacto emocional y físico con la muerte. Un hombre espléndido, y me pareció importante, coincide con este aniversario que hemos celebrado o aún celebramos del exilio, aunque él llega antes a México, y naturalmente pues es
mi maestro, es mi primer mentor, es a su sombra como aparece mi primer libro, hace el prólogo poema de mi primer libro también. Le debo pues ese inicio y en una edad en que uno es particularmente sensible. Con este discurso de ingreso, el discípulo busca hacer justicia a la biografía de León Felipe, de quien comenta, existen varias imprecisiones en alguna bibliografía. Este discurso será contestado por el antropólogo Roger Bartra. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues un abrazo al maestro Jorge, ya estaremos muy al pendiente de este ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Qué bueno que haya más poetas que se integran a estas sillas, precisamente para exaltar la fuerza que tiene la lírica y subrayar, hay una antología que es del último que se ha publicado el maestro en 2013 en material de lectura de la UNAM, está gran parte de su antología poética y celebramos este ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Sí, por ahí hay un poemario también muy bello, hace que serán unos 20 o 35 años, que se llama Guerrero Negro, también fantástico, del maestro Jorge Ruiz Dueñas. Cartas de Rumbo, que también es otra obra fundamental. Hay que leerlo, por supuesto, y seguir este ingreso. Y bueno, en su nueva publicación, el crítico e investigador de cine, Rafael Aviña, analiza el legado de uno de los grandes forjadores de nuestro imaginario, don Ismael Rodríguez. A la conclusión de que hay algo que me gusta más, es volar. Representar al pueblo mexicano con todo su dolor y alegría fue una de las motivaciones que llevaron a Ismael Rodríguez filmar Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, ATM, Dos tipos de cuidado y La oveja negra. Sin embargo, su trabajo no se detuvo con sus éxitos. También experimentó con formatos y valores estéticos, como lo documenta el investigador Rafael Aviña en su libro Un cineasta llamado Ismael Rodríguez. Ya estuvo suave, ya me hicieron hacer una tarugada. Ahora me lo dicen. Lo más interesante es que Ismael no se quedó solamente en las películas de Pedro Infante. Tiene películas rarísimas, como es el caso de Borrasca en las Almas, que es una película que es la única película mexicana que está filmada en la ciudad industrial. Si no fuera por esa película, no sabríamos de este experimento social que hizo Antonio Ruiz Galindo en los años 40, 50, en donde sus empleados tenían deportivo, actividades artísticas, casa, escuela, comedor, y todo era gratuito para ellos. Por otra parte, tiene películas como Ya tengo a mi hijo, en donde Ismael aprovecha el secuestro de este niño Fernando Bohigas en el 43, convence a los papás de este niño para que el propio niño aparezca en la película. Eso es algo, impensable, ahora eso no sucedería. Tiene obras como, por ejemplo, Maldita Ciudad, que es una película sensacional en donde aprovecha el espacio del multifamiliar Miguel Alemán para contar una historia de cómo el alemanismo de alguna forma iba devastando a las familias. El cineasta mexicano fue nominado al premio Oscar con la película Ánimas Trujano y obtuvo fama mundial con la película Tizoc, Amor Indio. Pero entre sus logros se encuentra la invención del sistema de audio con la que se filmó la primera película sonora en México. Santita, si viera usted lo feliz que me siento cuando usted viene hasta aquí. Este libro abarca desde su nacimiento, toda su vida desde niño, su familia, porque su familia fue muy importante en el sentido de que tanto Roberto como Joselito fueron directores de cine. Ellos crearon el sonido Hermanos Rodríguez, con lo cual se hace la primera película sonora mexicana. Él se fue fogueando de manera totalmente en las calles y sobre todo en los foros. Él hizo sonido, fue claquetista, jaló cables, fue extra, empezó como asistente de dirección, de producción, fue guionista, hasta que debutó como director. Además fue el director más joven del cine mexicano hasta los años 60. A lo largo de 32 capítulos, Aviña ofrece un contexto social y cultural en las que se desarrolló el trabajo de uno de los directores de cine más populares de México. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, una figura que está presente en nuestro cine, pero que bien vale analizar y conocer a mayor profundidad.
Así es, y bueno, entre lo que uno puede entender de la familia Rodríguez, donde viene Ismael, es que son prácticamente ellos, los Rodríguez, pilares fundamentales, como acabamos de escuchar con Rafael Laviña, pilares fundamentales para el desarrollo de la industria cinematográfica primero, después del cine sonoro y bueno, la época de oro. Nada más. Dice Laura bien acertadamente, el imaginario cinematográfico colectivo sentimental de México a través de las películas de don Ismael está registrado. Y ahora vamos con lo más vanguardista, después de hablar de esto que es la tradición, la historia de nuestro país, vamos un poquito más al presente y al futuro, porque este festival justamente muestra lo que se está haciendo actualmente, lo último, y bueno, este fin de semana se escucharon las primeras notas musicales de este festival, Guamansi en Rafa. Vértice, y se lleva a cabo en la UNAM. La tercera edición del Festival Vértice dio inicio en la Sala Nezahualcóyotl con la presentación del Ensamble Vértice, agrupación conformada ex profeso para esta fiesta de la experimentación y la vanguardia. El renombrado percusionista, compositor y director de orquesta estadounidense Stephen Schick fue invitado este año a trabajar con el ensamble y a diseñar un programa rico en sonoridades y de gran dificultad técnica. Hello, I'm Stephen Schick and I'm the conductor tonight of the Ensemble Vértice, and we've been working together for about a week on a program of contemporary music that is both challenging and pleasing, and I have to say it's been extraordinary, the chance to work with this really wonderful group of young professional musicians here in Mexico City. Although they come from all over the Americas, from the United States as well, they're mostly young Mexican musicians who are passionate and talented and dedicated. 4 piezas integraron el programa, 3 estrenos en México y un estreno mundial. 2 de las obras fueron escritas a finales del siglo XX por compositores consagrados, Thalane de Janusz Xenakis y Living Toys de Thomas Aids. Las otras 2 piezas presentadas por el ensamble Vértice son de reciente creación, A Equilibria de la compositora islandesa Anna Thorvaldsdóttir y Synaptic Cleft de la mexicana Ana Paola Santillán Alcocer. Some people call this music complex, and I don't resist that. I think that's an interesting word, because what complex means to me is that there are many angles of access. There are many roads that lead from one listener to the music. So if you have 500 people listening to this music, you may have 500 different opinions. And so the complexity of the music allows for many, many, many different kinds of reaction. I think of it this way. If music is the language of people, then contemporary music is the language of contemporary people. It's how we understand our worlds, it's how we deal with the stress of the big world and also the opportunities of the small world. So as we learn to speak the language of contemporary music, we are better able to speak the language of humanity everywhere. El Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia concluirá el 27 de octubre. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues ya inició la semana con el anuncio de los premios Nobel y de esto pues tendremos mucho más a lo largo de los siguientes días. Así es, porque se dio a conocer los ganadores del premio en el rubro de medicina. Los investigadores estadounidenses William Kelly y Greg Semanza y el británico Peter Radcliffe fueron galardonados por sus investigaciones sobre cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno, lo que abre nuevas perspectivas en el tratamiento del cáncer y la anemia. Enhorabuena para estos investigadores. Como siempre sucede con la fisonomía, son premios que nos ayudan a entender y a generar esperanza sobre el futuro de tratamiento de algunos padecimientos. Y no alejado de la polémica, el único premio que se mantiene al margen de las ciencias exactas es el de literatura, que este año se otorgarán 2, recordemos que el año pasado se suspendió la entrega por una serie de polémicas y acusaciones de acoso sexual. Y ahora serán 2 galardones los que se entreguen
y por ahí hay nombres interesantes que se están manejando para ver quién se lleva esta distinción. Por ejemplo, uno de los contendientes constantes, continuos, como lo es Murakami, vuelve a aparecer. Y parece que están lista. incluyendo en esta lista muchas más mujeres, lo cual, bueno, en busca de una equidad, de una paridad, e incluso se mandó llamar a 5 expertos externos, expertas externos, para que también ofrecieran su punto de vista y fueran completamente independientes de esto que se ha dicho, pues ya está muy armado, ¿no? Y se buscaba la opinión de alguien completamente independiente, y como dice Rafa, no es que se canceló, desde un principio dijeron el año pasado, no se va a cancelar, se va a posponer. Bueno, pues ya llegó la hora. Bueno, pues esto es lo que se anuncia el día de hoy. Ya estaremos por allí de finales de noviembre, principios de diciembre, descubriendo de quiénes se tratan los ganadores en este año. El ganador sabemos quién será el jueves. El jueves, el premio se mira. entrega en diciembre, exactamente el 5 de diciembre será la entrega de estos premios, pero el jueves sabremos quiénes en esta ocasión se llevan los de dos literatura. ganadores, ganadora. Seguro que va a ser hombre o mujer, se me figura por ahí, porque con esta búsqueda de la equidad de género. Y bueno, la verdad es que las mujeres han sido invisibilizadas mucho, no solo en la literatura, sino en otras manifestaciones artísticas. Y bueno, está bien una reflexión al respecto. Siempre hay sorpresas. Por lo pronto mañana conoceremos, me parece que es química, y después conoceremos física, y así el jueves develaremos este misterio. Por lo pronto, nosotros no, en la academia, nosotros se los compartimos nada más. En la cuanto lo Academia sepamos. de Ciencias allá en Suecia. Vamos a una pausa. Luego de convocar a más de 45,000 personas en 2 semanas de actividades, ya llegó a su fin la Feria del Libro de Antropología e Historia. Vamos a ver. Durante la última jornada de la 30ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, se llevó a cabo la presentación editorial del volumen conmemorativo por los 80 años de existencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Resulta imposible formular un reconocimiento medianamente justo a las múltiples generaciones que han dedicado sus vidas al instituto y que dejaron huella en las numerosas disciplinas de su competencia, pues el listado sería interminable. Mexicanos universales, extranjeros mexicanizados, mujeres y hombres talentosos, dedicados y críticos, todos enamorados de la cultura, la historia, la arqueología, la arquitectura, la diversidad, la sensibilidad, el arte, el pasado y el futuro de esta nación. La publicación busca dar cuenta de la historia del instituto y su quehacer a través de 15 artículos de la pluma de igual número de reconocidos investigadores, entre ellos Alicia Barabas, María Teresa Franco, César Moeno, Antonio Saborit, Pedro Sánchez Nava, Manuel Gándara y Eduardo Matos Moctezuma. Esas 8 décadas que intentan sintetizarse en un libro profusamente ilustrado, con realmente muchos aciertos en toda la parte iconográfica. Verán fotos que los devotos a este instituto han visto, pero harán muchas otras que salieron por primera vez a la luz pública. Ahí nosotros veremos que es una relectura de la propia saga del instituto. El libro constata la compleja labor de Lina en la integración de saberes, misma que nos ha permitido significar nuestro pasado y proyectarnos hacia el futuro como una nación pluricultural. Ya no se trata para el INAH solamente de coadyuvar a la construcción de la identidad nacional, sino de contribuir a documentar, esclarecer y ponderar sus múltiples identidades, acreditando la diversidad de las culturas, las lenguas, las historias y los universos simbólicos de este inmenso mosaico cultural heterogéneo que es México. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y en otros temas, Richard Viqueira desvena en escena la idiosincrasia de los mexicanos. Su más reciente obra teatral tiene las altas dosis de picante que nos llevan a adentrarnos en nuestra esencia. ¿Ya vieron cómo hay quien agarra el chile al vuelo?
Pero yo me pregunto qué es la patria. Con humor y picardía, la obra Desvenar reflexiona sobre el picante como parte de la identidad mexicana. Es una reflexión en torno al chile desde el punto de vista culinario, alburero, histórico, religioso, botánico y patriótico. El chile como fruto que engendra nuestro sentimiento y curte nuestro temperamento como nación. Fuimos armando un texto capitular que tiene que ver el Chile en la cultura, el Chile en la lengua, que como también se refiere, es un país lleno de albur, donde decimos es una lengua picante, precisamente porque tiene todas estas alusiones sobre el Chile y sobre el dolor que nos manifiesta y que nos da sentido. La obra escrita y dirigida por Richard Diqueira es una producción de la reconocida compañía Kraken Teatro. Es un mole escénico que toma elementos del teatro de carpa, donde un pachuco, un cholo y una adelita entablan junto al público un discurso lleno de versos y canciones. 3 personajes que precisamente hablan sobre lo que nosotros consideramos los tránsitos que existen en México. Es un pachuco, un cholo y una adelita. Estos tienen la particularidad de que el cholo es alguien que odia México, que se quiere ir de este país, pero no tiene la visa, no se atreve a cruzar el río nadando. El pachuco que realmente vive en Estados Unidos, pero que siempre ansía regresar a su país a comer lo que conoció cuando era niño. Él dice que la patria es eso que le daba a su abuelita de cenar, no el himno, no la bandera. Y finalmente, este personaje siempre quiere regresar, pero no puede. Y el tercer personaje que me parece fundamental, que es la Adelita, que es la mujer que permanece, los que nos quedamos aquí en México, ¿no? Que no huimos y que soportamos las situaciones socioeconómicas de este país tan duras. Ustedes los mexicanos se la pasan albureando, ¿qué quieres? ¿Unas enchiladas al hoyo, un chile pasuano? La obra se presenta los lunes y martes hasta el 22 de octubre en el Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Omar Vera. Capítulo 3. El chile en la lengua. Y bueno, del teatro nos vamos al diseño. Cuba es el país invitado de honor de la Semana del Diseño Mexicano. Después de su revolución, Cuba se vio en la necesidad de crear una identidad e iconografía en la que trabajaron artistas, diseñadores y arquitectos. El resultado de ese proyecto se puede observar en la muestra que se encuentra en el Museo de Arte Moderno bajo el nombre Cuba, la singularidad del diseño. Lo que hicimos en esta exposición fue entender cómo el diseño, cómo la Revolución Cubana utilizó el diseño como herramienta de cambio social, que es algo que se ha visto mucho en la historia del diseño contemporánea, pero pudimos rastrear como una beta muy importante de como estos usos, de estas funciones del diseño en la Revolución. Entonces, a partir de esa tesis, lo que hicimos fue acomodar la exposición en 6 núcleos temáticos. A través de carteles, fotografías, videos, maquetas y objetos cotidianos, la exposición reflexiona sobre el trabajo que hicieron los artistas para articular un discurso en campos de la educación, identidad nacional, tradición, entretenimiento y bienestar social. Se tiene que entender, Cuba estuvo en un bloqueo comercial, pero no intelectual. Se diseñó a partir de la revolución y estos intereses que tenía la revolución de involucrar al pueblo en general y generar un espacio sin clases, y cómo el diseño hizo posible eso, ¿no? O sea, cómo el diseño generó una unidad nacional. Entonces, se puede leer por núcleos temáticos, pero también se puede leer como una unidad y como un proceso. Siempre hay una referencia, si está pasando el pop en los 60s, sí, claro que llegaba de otra manera y muy, o sea, tropicalizado y llevado a los términos de la revolución, ¿sabes? No era la sopa Campbell's, era cómo hacemos una representación del Che psicodélica, ¿no? Que es lo que hace Alfredo Rosgar. Es una muestra colectiva que afirma el papel protagónico que tomó el arte en la construcción material e ideológica de la isla. Noticias 22, Óscar Cortés. Todas estas manifestaciones artísticas de Cuba nos ayudan también a entender el desarrollo del siglo XX-XXI, no solo en esta región del mundo, sino en general en América, con las relaciones e interrelaciones que se dio
a partir del arte. Y a propósito de Cuba, les informamos que mañana inicia la Convención Internacional de Radio y Televisión Cuba 2019, que organiza el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Este año el encuentro de medios públicos estará dedicado al aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana, así que estaremos muy al pendiente, por supuesto, de cómo se lleva a cabo con nuestros hermanos de las difusoras y televisoras cubanas este encuentro, que también será nodal para entender un poco más de cómo se vive en Cuba y cómo se vive en el mundo hoy, en el siglo XXI. Laura Weyman. Efectivamente, bueno, pues es un tema interesante el que se va a abordar. Y otra recomendación que tenemos antes de irnos a la pausa, que no deben perderse al terminar esta emisión. Así es, se trata de Debate 22, se tienen ustedes en pantalla el día de hoy Javier Aranda Luna, que tiene un programa dedicado a Francisco Toledo, artista tan importante recientemente desaparecido. Efectivamente, no se lo pierdan. Imagínense, uno de los artistas más importantes de la historia de nuestro país. Partió, pero dejó un legado impresionante, no solamente como creador, sino como impulsor de las artes en su natal Oaxaca. Dejó muchos centros de educación, centros de documentación, artistas formados como pintores, como grabadores. Y bueno, pues es una estela, un legado que continúa. Así es. Bueno, no se lo pierda. Terminando Noticias 22, hoy a las 9 de la noche, Debate 22. Volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, durante este fin de semana trascendió una noticia en torno al Centro PEN México. Asegura el Centro PEN Internacional que fue suspendido bajo la acusación de supuestas irregularidades en su proceso electoral. ¿Qué es lo que está sucediendo? Homero Aridgis, presidente emérito de esta asociación, nos aclara el panorama. Después de que se anunció que el Centro PEN México fue suspendido por el PEN Internacional por supuestas irregularidades en su proceso electoral, el escritor Homero Aridgis asegura que esta decisión atenta contra la independencia y autonomía de cada centro. El PEN México es sumamente grave que lo hayan suspendido. Es un acto arbitrario. Digo, yo mismo voté y vi que las elecciones fueron limpias, transparentes. Yo nunca pensé que lo iban a suspender. Luego, los centros son independientes. Cada centro en el mundo responde a sus propias necesidades culturales, políticas y de los propios problemas. Es muy extraño porque cuando Serrano perdió, no reclamó, no dijo que no habían sido unas elecciones limpias, no dijo nada. Pasaron meses y la cosa es que pues, todo el mundo pensó que todo estaba bien. El PEN Internacional está obligado a reconocer la independencia de los centros de todo el mundo. Esto para mí como presidente que fui era una prioridad. Uno no puede meterse en la política interna, salvo que no, claro, si son asesinos, son corruptos, son de lo peor, entonces, o son nazis o fascistas o lo que sea, pues entonces sí. Pero de otra manera tiene un funcionamiento autónomo, independiente. Nombran ellos su propio grupo y pagan sus cuotas, los miembros del PEN pagan sus cuotas, el PEN nacional, y parte de eso se va a Londres. El PEN Internacional se fundó en 1921 con el objetivo de promover la libertad de expresión y celebrar la literatura. Esta comunidad mundial de escritores cuenta con 144 centros que abarcan más de 100 países. Actualmente, el Centro Mexicano es presidido por la poeta María Rivera. De acuerdo con quien fuera presidente del PEN Internacional de 1997 a 2003, el PEN México es el de mayor tradición histórica en Hispanoamérica, ya que se fundó en 1923 por Genaro Estrada y Alfonso Reyes. El PEN en principio funciona para defender los derechos humanos de los escritores, los derechos de libertad de expresión, quitar todos los abusos. Por ejemplo, nos encontramos en México que continuamente están matando periodistas. Es el país en el mundo donde más periodistas matan. La decisión de suspender el Centro Mexicano se tomó en el marco de la edición 85 del Congreso Internacional del PEN, que se llevó a cabo en Manila, Filipinas, en el que, asegura Aridgis, no hubo representantes nacionales debido a la falta de presupuesto de sus integrantes.
Cuando se trata de un asunto tan grave como la suspensión de un centro, tiene que ir presentarse ante los delegados. Lo legal hubiera sido, si se trata de un caso, debatirlo en el Congreso, ante todos los delegados, tenerlo en la agenda y mandar previamente la agenda a los países delegados. Pero no se toma una decisión unilateral en que no haya representantes ni del PEN México de suspenderlo. Esto es lo anómalo. Para ser un miembro hay que pagar cuotas y muchas veces algunos miembros son onerosos. No vivimos en un país de mucha abundancia económica y tampoco, como es un gobierno federal nuevo, tampoco hay una política cultural definida. Realmente no, yo no la veo en ningún lado. Y en ese vacío de poder, de participación, pues es muy comprensible que el actual Centro México, presidido por María Rivera, pues no haya tenido los recursos. El principio es que se mantenga como PEN, como centro legal, porque ganó las elecciones. Luchar porque que se reconozca que ganó. Y en segundo lugar, pues poco a poco hacer recaudación de fondos. Vivimos en un país muy centralizado, que en general los fondos económicos los manejan los gobiernos, y también tenemos un gobierno federal nuevo, pero si tenemos un PEN México fuerte y que represente al país correctamente, pues yo creo que es el camino mejor para que el PEN México sea más importante. Noticias 22, Karen Rivera. Recordarán que tuvimos aquí en el estudio hace unos 3 meses a la poeta María Rivera, quien acababa de ser electa como presidenta del PEN Club México. En ese momento nos platicó acerca de cómo fue la elección y cuáles fueron las condiciones. Y ahora, bueno, esta noticia que efectivamente, como decía Karen, en este comunicado se da a conocer el 5 de octubre que la Asamblea del PEN Internacional reunida en Manila, Filipinas, decide suspender a México. Es algo que nunca había ocurrido, es algo muy raro. Y la verdad nos llamó mucho la atención. Hemos buscado a integrantes del PEN Internacional para que nos expliquen por qué y cómo se toma esta decisión, y también algunos de los integrantes del PEN que están en desacuerdo con la elección, como el mismo Pedro Serrano. Lo convocamos a él. Vamos a convocar a algunos otros que sabemos que están en desacuerdo con la elección, que no están contentos con ello, así como del PEN Internacional, insisto, para que estén con nosotros y nos den ese punto de vista. Por lo pronto, quien nos accedió a venir aquí a esta entrevista es María Rivera. Gracias por estar aquí. Platícame, María, ¿fue legítima tu elección? Primero te quiero decir que en realidad el PEN no hizo ningún comunicado para avisar de la suspensión. Nosotros denunciamos al PEN, todo esto salió a partir de un comunicado que hizo PEN México, donde denuncia la intervención y la violación de su autonomía y la censura de la que fuimos víctima. En realidad, nosotros fuimos quienes hicimos público la suspensión, no fue un comunicado institucional del PEN Internacional. ¿Este comunicado entonces qué? Sí, digamos, ese comunicado nos lo enviaron a un correo, pero no... Claro, no digo que sea público, pero digamos, es un comunicado. Sí quiero enfatizar que nosotros hicimos esta denuncia porque el PEN Internacional violentó terriblemente nuestra autonomía y... nos está imponiendo una medida muy grave y lesiva, como lo señala Aridgis en su entrevista. El problema no es la elección, es decir, el problema es que PEN Internacional intentó imponer un candidato antidemocráticamente en la Asamblea de PEN México. Y, ¿quién era ese candidato? Pedro Serrano, digamos. ¿Ese era impuesto por el PEN Internacional? Bueno, en realidad hubo un proceso electoral donde se votaron donde fueron las votaciones, fue una asamblea virtual que duró 3 días, donde yo gané por el doble de votos de Pedro Serrano, y cuando terminó la elección, nadie impugnó la elección, Pedro Serrano no se inconformó absolutamente nadie dentro de la elección de la Asamblea de PEN México. A ver, te explico un poco. PEN México es una asamblea legalmente constituida, una organización. Eso quiere decir que, digamos, su autoridad máxima es la asamblea misma.
Nosotros no somos una sucursal del PEN Internacional, somos un centro autónomo. Entonces, todas las decisiones de sus autoridades son solamente potestad de los propios miembros. Entonces, el lugar, digamos, para impugnar la elección es naturalmente tu propia asamblea. Es decir, no se puede impugnar desde fuera. Lo que pasa es que sí, los escritores que están impugnando no reconocen como legítima la elección, se complica el hecho de impugnar a la gente misma que no reconoces como legítima, ¿no? No es así. En realidad, si hubiera habido una impugnación en el momento de la elección, antes de, digamos, en cuanto se cierra, se dan los resultados, lo que sucede, digamos, legalmente, es que uno, como candidato, va y dice, no estoy de acuerdo, esta elección, por lo que tú quieras, por merenganito, perenganito, todos los motivos que quieras, mandas un correo, digamos, a toda la asamblea y dices, yo no estoy de acuerdo, convoco a una asamblea donde presentaré las pruebas y mis quejas. Pero el momento es un poco complicado porque se hace la elección vía correo electrónico, la gente manda su correo electrónico. Difícilmente podrían tener la información suficiente como para impugnar. Se mandó el correo. Uno de los argumentos que se han esgrimido es que hubo miembros que no existían y que en las últimas horas de la elección se agregaron nuevos miembros que pudieron pagar su cuota y votar. ¿Es cierto esto? ¿Hubo miembros nuevos en las últimas horas que votaron? Quiero regresarme a la pregunta anterior porque es una falsedad. Es decir, cualquier miembro podía impugnar la elección. La asamblea virtual, somos un grupo de correo electrónico donde se mandan comunicados y la gente vota a la cuenta oficial. Impugnar la elección era tan sencillo y simple como mandar un correo diciendo no estoy de acuerdo, pasó esto, etcétera. Entonces, sí quiero dejar muy claro que era perfectamente impugnable la elección. Déjame también para con tener respecto claro esta parte. Sí. Los miembros podían ver en tiempo real la votación, los resultados de la votación. Claro, o sea, digamos, ver, como todas las votaciones son secretas, o sea, se vota en una urna, ¿no? Entonces, cuando se estableció un periodo de 3 días, del 29 al 1 de junio, del 29 de mayo al 1 de junio, pueden enviar sus votos a esta cuenta. Cuando se termina la elección, a las 12 del día terminaba, la expresidente Magali III hace un recuento de los votos, como debe de ser, y manda un comunicado diciendo fulanito obtuvo tantos votos y fulanita obtuvo tantos votos. Se publica a toda la asamblea, se manda un correo con copia a todos. En ese correo, uno naturalmente podía decir no estoy de acuerdo. Bueno, los miembros de la Asamblea PEN México contestaron felicitándome, diciendo que estaba muy bien. ¿Todos los miembros? Sí, bueno, digamos, no hubo, por eso es a lo que me refiero, no hubo impugnación alguna. No hubo ningún miembro que tras el proceso, después de que Magali III dio su... Y es decir, que ahorita ya se cerraron las posibilidades de haber hecho una impugnación. A ver, eso fue en junio. O sea, digamos, sí, por supuesto, digamos. Eso fue en junio, nadie impugnó la elección. Lo que hicieron es que, digamos, desde el PEN Internacional impugnaron la elección. Ahora, el PEN Internacional no puede impugnar nada. Es decir, el PEN México va a seguir operando. Exacto. Lo que yo quiero transmitirte, digamos, y transmitirle a la audiencia, es que PEN México es una organización muy importante. Representa a los escritores mexicanos desde hace casi 100 años. Además, defiende a los periodistas y a la libertad de expresión. En este momento del país es fundamental que PEN México siga. Vamos a seguir, digamos, defendiendo la libertad de expresión, los periodistas, los escritores, y independientemente de PEN Internacional. PEN Internacional puede suspenderlo dentro de su organización, pero no puede suspender a PEN México en México, porque es mexicano. Se van a seguir operando como lo han hecho regularmente. Bueno, hay otras cosas que desafortunadamente ya no nos da tiempo de comentar. Se dijo que se reveló información por parte de una mujer llamada Alicia Quiñones antes de que se cerrara la votación. Pedro Serrano, eso es, nada más dime si es verdad o no es mentira. Sí, es verdad. Es verdad, ok, bueno, eso no se considera irregularidad. No, porque digamos, era la intención que tenía era justamente de dinamitar la elección y todos los miembros hicieron un consenso o sea, no, aquí la elección está bien. Pedro Serrano lo califica como al más puro estilo priista.
triquiñuelas, dice falso PEN, en fin, él se deslinda completamente. Aquí ya vieron, María Rivera, quien es la presidenta, dice, nosotros vamos a seguir operando independientemente de lo que haya dicho. Sí quiero decir que lo priista digamos, sí me interesa decir que lo priista, en realidad, digamos, es allegarte el poder por medios ilegítimos. Ajá. Es decir, a eso se refiere, claro. Sí. No, a eso no refiero yo con respecto a lo priista, es decir, a Pedro Serrano, a la denuncia que hace. Pedro Serrano no ganó la elección democráticamente. Digamos, no había manera de que fuera el presidente porque no votaron por él los miembros. Entonces, no se puede imponer un candidato antidemocráticamente. Bueno, entonces tú dices que fue una imposición. Nada más, si me dejan hacer una última pregunta, que claro me digas que sí, claro si es cierto o falso. Sí, dime. ¿Tú crees que hay una revancha por parte del PEN Internacional? Ya había habido unas fricciones cuando Mario Vargas Llosa se inconforma con una declaración en favor de los Jordis, secesionistas en España y Cataluña, y México no apoyó la declaración del PEN Internacional en favor de estos secesionistas. ¿Tú crees que hay alguna revanchismo? Sí quiero decirte que lo que nosotros denunciamos, digamos que está en nuestro comunicado, es que PEN Internacional utilizó nuestro nombre de manera ilegal, sin consulta alguna, para suscribir comunicados internacionales. Uno de esos fue justamente el del caso Cataluña, que digamos, originó la renuncia de Mario Vargas Llosa. Pero también hubo un comunicado, digamos, donde inventaron literalmente que nosotros habíamos vuelto miembro honorario a un político kurdo. Entonces, eso es evidentemente de todo indebido, y de ahí proviene, en efecto, la voluntad de apropiarse de nuestra organización. María, te agradezco mucho que hayas venido rápidamente, son algunas de las consideraciones, pero vamos a seguir platicando de ello. Les reitero que vamos a buscar a esta parte del PEN Internacional, a gente como Pedro Serrano y algunos otros que también han ofrecido puntos de vista diversos para que nos digan qué es lo que piensan. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa. Muchas gracias. Gracias. Volvemos enseguida. Bueno, pues es que estamos platicando aquí con Alberto. Nos quedamos así de intenso. Se puso intenso, pero lo que viene también está muy, muy intenso. Vamos con Alberto Aranda, que está aquí con Huemancia. No iban a ir. Lunes de reporteros, Alberto Aranda. Hola, ¿cómo Huema. estás? Muy bien, gracias. Traes un temazo entre las manos. Sí, mira, rápidamente, hemos visto que los creadores han sacado libros como estos, por ejemplo, el de Silvia Gurrola, que habla sobre precisamente la violación de una niña y cómo cae en las redes del trabajo sexual. Este otro, del maestro Beltrán, que también habla sobre una niña que habla precisamente sobre una niña que a pesar de que es protegida por la familia, es secuestrada y es prostituida, es obligada a la prostitución. Y este último, que es una investigación científica que pocas veces se dan en México, Secretos de Familia, que es sobre el incesto, cómo ocurren las violaciones en el seno de la familia. Nos hemos dado cuenta que los creadores abordan estos temas y entonces ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? Y todo se resume a que hace falta una educación sexual. No tenemos una educación sexual en este país, se ha intentado hacer, pero no se ha llegado a concretar y se da desde el abuso, la violación, el incesto, y de eso vamos a hablar, ¿no? Hace unos 10 o 12 años recuerdo, Alberto, haber leído los resultados de un estudio que se hizo en el ámbito universitario en Estados Unidos. La pregunta era hacerle a todos los universitarios allá. En México no existe. ¿Cuál es el mayor secreto que guardas? Y lo que salió era incesto. Bueno, y abuso. Precisamente Secretos de Familia habla precisamente de cómo se ha normalizado el incesto en la sociedad mexicana, cómo no se habla. Pero vamos a ver esta primera parte, ¿te parece? Va. Es sumamente importante la educación sexual. Y organizaciones como la que yo te mencionaba, Corazones Mágicos, yo he visto su trabajo, son fantásticos. Ellos van a kinders que están en educación preescolar con niños de 4, de 5 años y les empiezan a hablar cuáles son tus partes privadas, cuáles no son tus partes privadas, qué es lo que puede tocar a alguien, qué es lo que no puede tocar, qué es un buen secreto, cuáles no es un buen secreto, cómo te hace sentir un secreto. Si te hace sentir mal, entonces no lo guardes, dilo y defiéndete, habla. Incluso está demostrado en
los países donde se han hecho los estudios formales, que las personas con educación integral de sexualidad tienen más conciencia de los riesgos, posponen inicio de relaciones y de actividades más riesgosas, y el día que se atreven a intentar algún tipo de actividad relacionada con la sexualidad, se protegen más y protegen más a las demás personas. Entonces, y saben pedir ayuda. Entonces hay menos embarazos no deseados, hay menos violencia y se sabe evitar violencias cuando hay esta verdadera formación. La sexualidad ha sido un tema tabú en varias de las culturas actuales y se ha percibido como algo peligroso y como algo de lo que no se debiera de hablar. Se cree que si no se nombra no va a existir y que las personas no van a desarrollar su vida sexual, y entonces la gente prefiere no mencionarlo. Y también la sexualidad ha sido, la manera en que cada quien ejerce su sexualidad, ha sido un motivo de juicio, de crítica, de violencia. Entonces muchas personas prefieren no hablar de lo que están viviendo por miedo a ser juzgadas también. Hay gente que se alarma, se espanta, le resulta que pudiera ser contradictorio a sus creencias religiosas, pero en realidad el hablar del cuerpo y llevarnos a prevenir ese tipo de abusos, no hay de otra. Tienes que hablar las cosas por como son, y hay maneras muy sutiles de hacerlo. Hay formas de educar a los niños desde su etapa, a su nivel, con el lenguaje apropiado, y créanme, estaríamos previniendo una cantidad no solamente de abusos, pero también de embarazos. También es la oportunidad de preguntar, de escuchar lo que no escuchamos en otros lugares por los mitos, por los prejuicios, por valores basados en machismo, sexismo, homofobia, transfobia, que no permiten entender que hay diversidad, que solo quieren asignar dos opciones, que descalifican cualquier cosa que no sea reproductiva, incluso cuando dicen sexo solamente debe ser coital, ¿no? Puede haber relaciones sexuales sin coito, y entonces mucha gente pensaría, no, entonces no fue sexo, pero puede haber apapacho, puede haber caricias, puede haber masturbación, puede haber tomarse un café cuando dos personas que se quieren y se gustan, estar juntos, sentir la vibración y estar en contacto. El vínculo emocional es igual de importante, la fantasía, el deseo. En todos esos momentos estamos viviendo también la sexualidad. Ahorita Wemansi me preguntaba que qué pasa con respecto a la educación sexual en México. Desde los años 30 se quiso implementar la educación sexual en las escuelas, pero precisamente grupos de padres conservadores echaron para atrás esta reforma y ocasionaron que el secretario de la SEP de aquel entonces, de los años 30, renunciara. Después, en los 70, con la creación de la CONAPO, además de tratar de detener o frenar el crecimiento de la población, se metió precisamente el tema de la educación sexual. En el 75 se metió como una unidad de estudio en los libros de texto, pero solamente a nivel biológico, ¿no? Y se han dado varios intentos. En la Ciudad de México se creó un libro muy importante, pero como la educación es a nivel federal, entonces el libro nunca se distribuyó en las escuelas y nunca se aplicó. Ahora, a principio de año, se dio una reforma en el artículo 3º constitucional, en donde ya se estipula que tiene que haber educación sexual en las escuelas. Entonces esperamos que precisamente se implemente este artículo 3º y se haga frente precisamente a embarazos no deseados, a abuso para niñas, para niños también. Que también hay mucho. Que también hay muchos, el incesto. Y la discriminación. También, precisamente, todo eso va englobado en estas cuestiones. Y precisamente para hablar de discriminación está Maribel Ortega, que nos habla de la sexualidad en las personas con alguna discapacidad. Se discrimina porque se niegan los derechos a las otras personas para acceder
a una sexualidad plena. Entonces, desde ahí se descarta a las personas adultas mayores, a niños y niñas y a personas con discapacidad, como si las personas que no entramos dentro de esos estereotipos no tuviéramos sexualidad. Las personas con discapacidad amamos, tenemos deseos sexuales, sentimos placer, tenemos esa posibilidad de trascender, ya sea teniendo hijos biológicos o trascendiendo de otra manera en la sociedad. Hablamos de los derechos sexuales con las personas con discapacidad y lo buscamos hacer de forma accesible. O sea que si la persona no ve, pues tendría que ser con materiales, con elementos que sean accesibles al tacto, que hagan referencia a los otros sentidos con los que sí cuenta la persona, el olfato, el oído, y desde ahí trabajar. Si la persona tiene discapacidad auditiva, trabajar desde la lengua de señas mexicana, trabajar desde esquemas, desde imágenes y también trabajar lo que se habla de lenguaje fácil, lectura fácil, entonces que los textos sean sencillos, que la información sea clara, también para llegar a personas con discapacidad intelectual o con otras discapacidades de desarrollo. También es útil para personas con discapacidad auditiva y sirve que todas estas herramientas van a servir para personas que no tienen una discapacidad diagnosticada o aparente, porque el que haya otros materiales dirigidos al tacto, el que se use en esquemas, el que se use en imágenes. Estos son modelos que fueron inspirados en flores, son modelos de órganos sexuales femenino y masculino y lo que estaría en el pétalo, en los pétalos de las flores son los órganos externos y lo que estaría adentro del cierre que está en el tallo de las flores, son los órganos internos y tienen diferentes texturas. Y eso permite que la persona con discapacidad pues se vaya guiando al respecto. Es una mama, también es afelpada. Buscamos que fueran modelos también agradables al tacto, también para que la gente sepa que su propio cuerpo es bello, requiere cuidado, requiere ser apapachado. Y esta sirve tanto para que se pueda ilustrar cómo es el proceso de amamantamiento, o incluso para favorecer lo que es la autoexploración, porque esta trae por ahí una estructura que es más durita que la gente tiene que buscar. Se ha trabajado la asistencia sexual, que una persona con discapacidad pueda tener otra persona que le brinde asistencia sexual, por ejemplo, alguien que no puede tocar su propio cuerpo, pues que otra persona pueda tocar el cuerpo de la persona con discapacidad para que la persona se reconozca o tenga sensaciones que no tendría porque no podría tocar su propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando esta sea una decisión de la persona con discapacidad y quien lleva el control es la persona con discapacidad de la asistencia que necesita. O, por ejemplo, dos personas con discapacidad motriz que desean tener contacto cuerpo a cuerpo y que no pueden acomodarse por sí mismas, por limitaciones en sus movimientos, piden a alguien que sexualmente les asista y les acomode de la forma que ellos necesitan para poder tener ese contacto cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Muy interesante tu reportaje, Alberto. Hay una parte que también has trabajado, digamos que esto que compartes el día de hoy, lunes, vamos a ponerlo como preliminares. El clímax lo presentas mañana, ¿no? Bueno, hay una tercera parte y le agradecemos a la maestra Patti Kelly que nos abrió las puertas y que la felicitamos por el programa que estrenó este domingo en Canal 11. Precisamente ella habla sobre la sexualidad en los adultos mayores, porque la sexualidad no solamente es para adolescentes o adultos, es desde los niños hasta los adultos mayores. Y entonces el tema es muy amplio. Es para seres vivos. Es para los seres vivos. Y bueno, también en la semana les vamos a platicar, además de más detalle de estos libros que les hablábamos, va a haber un congreso del 12 al 15 de octubre aquí en el World Trade Center
se va a hablar el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología y el Congreso Mundial de Salud Sexual. Se van a abordar desde la academia, desde la ciencia, todos estos temas. Y algo que tú comentabas, no solamente tiene que ver con cuestiones reproductivas o cuestiones de salud, sino tiene que ver con el placer. Con las ideas de placer. Sí, exactamente, porque el sexo, el tener sexo no tiene que ser una cuestión culposa, ¿no? Ese a final de cuentas tiene que dar placer y como escuchábamos, el placer va desde compartir un café, una lectura, una compañía, no tiene que haber un coito para ello. Perfecto. ¿No? Pues Alberto, en deuda para el día de mañana ese reportaje y es un tema del cual tendremos que hablar si es que también queremos que cambien muchas cosas de las que vivimos. Sí, no se pierdan a la maestra Patti Kelly porque es verdaderamente interesantísimo lo que habla sobre la sexualidad en los adultos mayores. Perfecto. Se disculpa producción por interrumpirles el placer de esta conversación esta noche, pero mañana continuamos platicando la misma. Gracias Alberto, gracias a ustedes, Gracias, Laura. muy buenas noches.